Ele veio ao Brasil para agradecer a mobilização que o livrou de 2 prisões perpétuas e mais 15 anos de encarceramento. Gerardo Hernandes tinha apenas 27 anos quando, em 1995, juntamente com outros companheiros, embarcou numa ação altamente temerária: infiltrar-se nos meios anticastristas e da ultradireita da Flórida, dentro da maior potência do mundo, os Estados Unidos, para prevenir as ações terroristas contra o seu país. Naquele momento, Cuba, em pleno período especial seguido do colapso da União Soviética, havia sofrido 300 atentados a hotéis, museus e outros pontos turísticos, com 3.500 vítimas. O objetivo era bombardear aquela única fonte de divisa, o turismo, para que a ilha de Fidel também desmoronasse. Mas a história tomou outro rumo, com o trabalho dos 5 heróis e a resistência dos cubanos e de seus amigos no exterior. Os atentados são coisas do passado, e Cuba, 20 anos depois da odisseia de Hernandes, Antônio Guerreiro, Fernando González, Ramón Labanino e René González, agora embarca numa nova era de paz, inclusão e progresso, no mesmo ritmo dos países irmãos progressistas da América Latina. Para contar sua história, Gerardo Hernandes conversou com FC Leite Filho e Beto Almeida nesta edição especial do cafenapolitica.com.br. Olá, o cafenapolitica.com.br da TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, tem a honra de, juntamente nesta parceria com a Fundação Leonel Brizola, do PDT, trazer a Gerardo Hernandes Nordeiro. Gerardo é um dos heróis, dos 5 heróis cubanos que acabam praticamente de serem libertados das prisões dos Estados Unidos. Ele, juntamente com outros 4 heróis, chamados, primeiro, René González, Fernando González, Antônio Guerreiro e Ramón Labanino, estiveram em ação nos Estados Unidos com a intenção de prevenir os atos terroristas desencadeados pela comunidade anticastrista e também americana situada na cidade de Miami e em quase toda a Flórida. Ele agora está percorrendo o país, o Brasil. Ele acaba de vir de Recife, onde participou da 22ª Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba, evento que alcançou a presença de quase 500 pessoas. Estes comitês nacionais e estaduais e internacionais, que no mundo inteiro chegam a ser 200 mais ou menos, trabalharam muito, se mobilizaram bastante pela libertação desses heróis cubanos, que foram, afinal, libertados a partir das negociações de Cuba com os Estados Unidos e que marcaram, no dia 17 de dezembro do ano passado, uma espécie de degelo naquelas relações que vinham há mais de 50 anos sofrendo de uma tensa atividade por causa justamente da incompreensão daqueles povos que resolveram então se darem as mãos, pelo menos por enquanto. Então, eu tenho comigo para entrevistar o Gerardo Hernandes, o Beto Almeida, que é presidente da nossa TV Cidade Livre de Brasília e membro do Conselho Editorial da Telesul, a rede multiestatal latino-americana sediada em Caracas. Então, Gerardo, é um prazer ter aqui com a gente. Muito gosto. Né? Muito gosto também. Vou falar em português, o Beto também.
e você pode falar tranquilamente em espanhol, porque eu acho que se falar despacito, devagar, a gente vai entender. Então, Gerardo, você chega num momento crucial, né, das relações de Cuba com os Estados Unidos, mas ela também repercute muito em termos latino-americanos e até mundiais. Então você chega aqui quase que como uma pomba da paz, ainda que tenha ido e tenha passado todo esse tempo na prisão, quase 15 ou 17 anos, depois a gente vai esmiuçar, né? E pegou duas prisões perpétuas e mais 15 anos de prisão. Eu lhe pergunto com que espírito você vem ao Brasil, com que espírito você chegou a Cuba depois dessa libertação de vocês, os 5 heróis cubanos. Bueno, primeramente agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes. Sabemos que el trabajo que ustedes realizaron durante nuestros 16 años en prisión fue muy importante. Traigo particularmente el agradecimiento de mis 5 hermanos, de nuestros familiares, y muy especialmente me gustaría transmitir el agradecimiento de mi esposa Adriana, que estuvo acá en Brasil y estuvo aquí en este lugar también, y fue muy bien recibida y pudo, digamos, beneficiarse del cariño y de las atenciones de nuestros hermanos brasileños. Nosotros, luego de 16 años en prisión, tenemos una deuda grande de gratitud con muchos hermanos y hermanas en el mundo, ¿no?, que nos apoyaron durante ese tiempo. Comentaba con unos compañeros ayer que cuando uno está en prisión necesita inspirarse todos los días y necesita traer fuerzas todos los días para resistir, ¿no? Hoy hablamos de esos 16 años o 15 años en algunos casos de modo general, pero no podemos olvidar que hubo que vivirlos día a día y hubo que hacer frente a múltiples situaciones diariamente, y nosotros necesitábamos esa fuerza, extraerla de algún lugar, y uno de esos lugares de donde extraíamos nuestra fuerza y nuestra inspiración fue precisamente el apoyo, la solidaridad que recibimos de tantos hermanos en el mundo y también de los hermanos brasileños. Hoy estoy aquí en nombre de mis 5 hermanos para agradecer al pueblo de Brasil, a nuestras compañeras y compañeros que durante ese tiempo tanto trabajaron por nuestra libertad, y darles las gracias porque esta victoria es una victoria de todos. Então, Beto Almeida, uma palavra para outra. Bom, primeiro, bem-vindo a Brasil. José Martí ha escrito muito sobre Estados Unidos, sobre suas entranhas, e tu viviste muito dentro, inesperadamente, nunca imaginava que fora. Pero aí dentro encontraste solidariedade também, não só desde afuera, pero aí dentro também. Me gostaria que contasse o dia a dia, o cotidiano, o que mais te destacaria desses momentos, esses dias que estuvieron defendendo sua causa, o direito de legítima defesa de Cuba contra agressões externas, pero nesse cotidiano encontraste também aí solidaridad. Cómo no, ustedes conocen, es una sociedad que no estimula la solidaridad, estimula el egoísmo, estimula la individualidad. Pero a pesar de eso, a pesar del bombardeo diario de los medios corporativos de prensa para, digamos, embrutecer a las personas, siempre hay una cantidad importante de personas que se sobreponen, ¿no?, y que se mantienen al tanto digamos, de la actualidad internacional, nacional, que se incorporan a las luchas sociales, y como parte de esas luchas asumieron también el trabajo de solidaridad con los 5. Muchos de esos compañeros venían ya desde muchos años realizando un trabajo de solidaridad con Cuba, pero otros fueron nuevos, compañeras y compañeros que no sabían nada del caso de los 5, ni siquiera estaban muy familiarizados con la problemática de Cuba, que en cierto sentido eran víctimas de ese bombardeo mediático en contra de la revolución cubana, pero que supieron sobreponerse y se sumaron a la campaña por nuestra liberación. Nosotros
En prisión pasamos gran parte del tiempo educándonos, leyendo mucho, respondiendo cartas. Hubo días en que recibíamos más de 100 cartas de todo el mundo, incluyendo de los Estados Unidos. Y efectivamente... ¿Cartas mismo, por papel? Sí, escritas. Con muchas dificultades, porque nos retenían el correo. A todos los presos les revisaban las cartas una vez, pero en el caso... ¿Tienen derecho a computador lá? No. Al final, en los últimos años, en el Buró de Prisiones en Estados Unidos, comenzó un programa para que los presos pudieran intercambiar emails, correo electrónico, pero no era acceso a internet, es un programa para las prisiones, solo letras, no imágenes, etc. Pero a mí por muchos años no me dejaron usarlo hasta el final, ya prácticamente que me dejaron usarlo con mi esposa. Pero me refiero más bien a cartas en papel, que recibíamos muchísimas desde todos los lugares del mundo y por supuesto también desde el interior de Estados Unidos. Nos llamó particularmente la atención desde un principio, ¿no?, que tantas personas en los Estados Unidos nos apoyaran. Les decía, más allá del movimiento de solidaridad con Cuba, que jugó un papel fundamental, también se fueron incorporando personas nuevas. Y gracias, bueno, a los compañeros que hicieron esa campaña día a día, hora a hora, para ganar más apoyo y sobre todo para romper el bloqueo mediático, porque los grandes medios de prensa en Estados Unidos no querían hablar de los 5. Estamos hablando de un caso que fue uno de los juicios más largos en la historia de Estados Unidos y a pesar de eso, durante muchos años la prensa allá no quería mencionar nada al respecto y fue necesario hacer un trabajo muy fuerte, sistemático, para que comenzara a conocerse el caso nuestro y llegar a ser un caso conocido. Daí a importância, né, do trabalho dos comitês, né, de solidariedade a Cuba, mas eu gostaria, Gerardo, de contextualizar mais por que vocês estavam nos Estados Unidos, né? A informação que a gente tem é que quando vocês foram para os Estados Unidos, como espiões mesmo, né, todos disfarçados, você teve longo treinamento como os outros 4. Mas por quê? Porque naquela época os atentados contra Cuba, que vivia um momento muito difícil, chamado período especial, que foi quando a União Soviética, juntamente com todo o bloco, aquele bloco europeu socialista revolucionário, entrou em colapso. E a partir dali, Cuba começou a se safar, quer dizer, a tentar resolver seu problema através do turismo. E foi no turismo que mais sofreu a ação desses grupos terroristas situados lá em Miami e em quase toda a Flórida. Eu tenho aqui mais ou menos os setores que exerciam esse tipo de terrorismo, que era ataques, né, às vezes assassinatos lá em vários pontos turísticos. E isto sem falar nas agressões anteriores, que inclusive o próprio Fidel Castro costuma denunciar que houve inclusive envenenamento de rios, né, desfolhamentos de árvores e tudo, e, além daqueles voos rasantes sobre Havana para amedrontar a população. Então, entre essas entidades terroristas estavam Alfa 66, Comandos F4, Fundação Nacional Cubano-Americana e Hermanos ao Resgate, né, que seria Irmãos do Resgate. Então, a situação desses heróis cubanos, desses 5 heróis, foi objeto de um livro que se tornou best-seller no Brasil e depois em Cuba. Beto, mostra aí só a edição cubana. Então, ele é de autoria do Fernando de Moraes, que é um escritor especializado em Cuba, né? Ele escreveu A Ilha, né? Que foi um best-seller mundial também. E que esses 5 heróis, a gente já citou quais são os outros 4, e nós estamos justamente entrevistando o Gerardo Hernández Nordelo. Então, Gerardo, eu volto a insistir naquela minha pergunta. Você lá
nos Estados Unidos, você preso, você naquela situação difícil, né? Naquela introspecção, e de repente chega a Cuba e agora visita esses países em missão de paz e não mais de guerra. Como é que você se sente e qual é que vai ser o seu trabalho daqui para frente? Bueno, nosotros debo señalar que fuimos también a los Estados Unidos en misión de paz. Siempre en paz, ¿no? Siempre en paz. Nosotros nos arrestaron y no se nos ocupó ni siquiera una cuchilla de afeitar prácticamente. La labor que realizábamos era completamente pacífica, de recopilación de información, porque como usted decía, cuando se produce el derrumbe del campo socialista, estos elementos terroristas en la Florida se envalentonan y pensaron que Cuba lo único que faltaba era el tiro de gracia para que nuestra revolución pudiera ser destruida. Y entonces, aqui, o noticiário e o ambiente entre os jornalistas era que Cuba cairia a qualquer momento. Exato. O regime cubano, a revolução cubana. Aquilo ali era questão de dias, às vezes até de horas, né? Mas felizmente isso nunca aconteceu. Muchas personas en Miami prepararon sus maletas y todo. Y entonces, usted mencionaba, por ejemplo, Hermanos al Rescate, que es una organización supuestamente humanitaria, pero su líder, José Basulto, tiene un pasado terrorista muy largo. En el año 1962, por ejemplo, fue a Cuba en una lancha y disparó un cañón contra un hotel. Antes de eso había estado infiltrado en Cuba para hacer sabotajes también. Esa persona, en los años del periodo especial, comenzó a violar el espacio aéreo de Cuba con unos aviones y regresaba y hacía un llamado abierto a la insurrección en Cuba y lo decía, Cuba no tiene, los aviones de Cuba no tienen gasolina para responder, por eso es que yo... Tuvo grande repercussão internacional. Sí, cómo no. Na mídia internacional. Y lo que más llama la atención en este caso es que lo hacían partiendo del territorio norteamericano, iban a Cuba, violaban las leyes de Cuba, violaban las leyes internacionales, regresaban, daban una conferencia de prensa y no ocurría nada, ¿no? Y usted mencionaba grupos como Alfa 66, Comandos F4, el PUM, etcétera, que salían de la Florida con total impunidad, hacían sabotajes en Cuba, regresaban y no se escondían, daban una conferencia de prensa y eso estuvo ocurriendo por muchos años. Ciertamente se envalentonaron en los años del periodo especial pensando que estaban cerca de su triunfo, pero el terrorismo contra Cuba comenzó en el propio año 1959. Es una historia de más de medio siglo de agresiones que ha costado muchas vidas al pueblo de Cuba, ¿no? Entonces, nosotros, después de haber tenido que cumplir una injusta prisión por 16 años en los Estados Unidos, hoy estamos tratando primero de agradecer a todas las personas que hicieron posible nuestra liberación, tanto en Cuba como en el resto del mundo, pero además estamos tratando de despertar conciencia sobre las agresiones que sufrió nuestro pueblo y sobre la necesidad de que personas como nosotros asumiéramos esta misión. Porque dicho sea de paso, todavía esos terroristas están allí, todavía esos terroristas no han pagado por sus crímenes. Tenemos el caso de Luis Posada Carriles, por ejemplo, que vive ahí en Miami todavía, libre, nadie se mete con él. Luiz Posada Carriles, né, foi o responsável pela explosão daquele avião cheio de atletas cubanos, né, em cima da Venezuela. Exacto, en 1976. Ese es uno de sus tantos crímenes. Estuvo relacionado como autor intelectual de las bombas que usted mencionaba en los hoteles en Cuba. Está probado incluso por las personas a quienes él pagó, que efectivamente fue él. Y son muchísimos los planes terroristas que esas personas en los que estuvieron envueltos, pero siguen viviendo ahí en la Florida, en un país que dice tener una guerra contra el terrorismo, pero que contra esos elementos de origen cubano nunca ha hecho nada, han tenido total impunidad siempre. Bom, Gerardo, vocês foram aos Estados Unidos em missão de paz, em missão de legítima defesa. E eu li os seus alegatos em tribunal. E nesses alegatos você argumenta que até mesmo o povo norte-americano era prejudicado por essas ações de bandas terroristas, porque a sociedade norte-americana precisa muitas vezes de vacunas cubanas
precisa de uma relação normal, precisa do direito de poder viajar que os cidadãos norte-americanos naquela época não tinham. Por sorte, agora há um processo de diálogo que se está desenvolvendo. Mas eu gostaria que você destacasse naquele seu alegato e explicasse, porque você chamava a atenção do tribunal de que não haviam provas e que vocês não fizeram nenhuma atitude ofensiva contra os Estados Unidos, que não causaram nenhum dano à segurança nacional dos Estados Unidos e apenas iam em missão de defesa de Cuba, assim como os Estados Unidos teriam direito a se defender e prevenir os ataques terroristas que sofreram anos depois. Aliás, você menciona isso nos seus alegatos. Por favor, explique aos nossos telespectadores. Sí, cuando nosotros asumimos esta misión, como les decía, fue después de muchos años de Cuba haber estado sufriendo las agresiones provenientes del territorio de los Estados Unidos. Cuba por mucho tiempo se estuvo quejando incluso a los Estados Unidos y esperando que ese país fuera consecuente con lo que dice y llamara a contar a esas personas, ¿no? Que aplicara la justicia a esas personas que operaban impunemente desde su territorio. Eso no ocurrió y Cuba, en un acto de legítima defensa, envió a un grupo de personas a los Estados Unidos para infiltrar a esas organizaciones terroristas y poder enviar la información hacia Cuba. Usted mencionaba el libro de Fernando Moraes e aí vienen... Que vai ser filme agora, né? Sim, sim. Não é, Beto? Vai ser filme, inclusive, de um brasileiro. Vai fazer uma grande produção cinematográfica. Sí. Creo que va a salir... Baseado no livro de Fernando Moraes. Qué bueno. Debo señalar que es uno de los mejores libros que se ha escrito sobre nuestro caso, muy completo, y tiene algo muy importante, es que toda la información consta en los documentos originales del caso, muchos de los cuales son documentos del FBI. O sea, nadie puede decir, bueno, eso es lo que dice Cuba. No, eso que está en el libro son los documentos, constan los documentos originales del caso, que muchos son documentos de Estados Unidos. O sea, no hay manera de que nadie pueda decir que eso es mentira. Y ahí viene un documento romanceado, no es ficción. Exacto. Y hay muchos ejemplos de planes concretos y de acciones concretas que se pudieron prevenir con nuestro trabajo, y vienen, bueno, los nombres de las personas, de las organizaciones, etc. Entonces, como le decía, fue un acto de legítima defensa, sí, el que Cuba asumió al enviarnos a nosotros, y usted mencionaba que lo hicimos en beneficio también del pueblo americano, sí, porque hubo víctimas en territorio americano. En la historia del terrorismo contra Cuba, yo no recuerdo otro caso de que un diplomático, por ejemplo, haya sido asesinado en medio de Nueva York en un asalto a tiros en un semáforo. Eso ha ocurrido con un diplomático cubano, que una bomba explote en el centro de Washington, como le ocurrió a Orlando Letelier y su ayudante. Sí. Eso no tiene precedentes en la historia moderna de Estados Unidos, y ha ocurrido contra Cuba. Y esas personas siguen allí todavía sin haber pagado su deuda con la justicia. Entonces, hubo cubanos americanos también que pagaron con su vida el hecho de solo querer tener relaciones con Cuba o querer tener el derecho de viajar a Cuba. Existen los nombres: Carlos Muñiz Varela, Negrín, existen número de personas allí en los Estados Unidos o en Puerto Rico o en otros lugares que fueron asesinados por solo querer tener relaciones normales con su país. O sea, cuando nosotros decidimos defender a nuestro pueblo del terrorismo, no es únicamente los cubanos que viven en Cuba, sino también posibles víctimas de muchos otros lugares. Ellos tenían planes, por ejemplo, de poner bombas en aviones que volaban desde Centroamérica a Cuba para afectar el turismo, y algunos de esos aviones eran de líneas americanas. Esa fue una de las razones que lleva a Cuba a pedir una reunión con el FBI en el año 98 para pasarles esa información. Inclusive, você cita nos seus alegatos uma declaração
de um estadista que dizia: é preciso fazer a prevenção, fazer o trabalho preventivo, e que houvesse, portanto, um trabalho lógico de contra-informação. E no final você diz: essa declaração não é do comandante Fidel Castro, essa declaração era de George W. Bush. Exato. Quer dizer, Exato. o direito de Cuba deveria também ser reconhecido. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Como a ellos no les conviene que esta realidad salga a relucir en el juicio, pues a nosotros nos acusan de espionaje sin tener la más mínima prueba. No hubo una sola información secreta que nosotros hubiéramos transmitido. No hubo una sola información de seguridad nacional. No que hubo... afetase a segurança nacional de Estados Unidos. Exacto. Lo que ocurre es que uno de nosotros ciertamente trabajaba en una base militar, pero era plomero ahí, handyman, como dicen ellos, y está muy bien, las leyes norteamericanas establecen muy bien la diferencia entre información meramente militar y información secreta. Para que una información sea secreta, tiene que estar protegida, obviamente. Y si usted pasa manejando por una base militar y mira para adentro y le dice a alguien: ahí hay 4 aviones, eso no es espionaje, porque es algo que es público. Claro. Y en este caso nosotros no tuvimos acceso ni buscamos tener acceso a ninguna información secreta. Por eso el cargo de espionaje, que no fue espionaje, fue conspiración para cometer espionaje. O sea, algún día iban a querer cometerlo, según los fiscales. Por eso la cadena perpetua que nos dan se cae después en una apelación. A Antonio y a Ramón, esa cadena perpetua que tenían por el cargo de conspiración para cometer espionaje, un juez de apelación se la quita. A mí no me la quita porque tenía otra cadena perpetua, pero era um cargo mais absurdo todavía. Agora, o Gerardo Hernandes, nós estamos entrevistando o Café na Política, está entrevistando o herói cubano Gerardo Hernandes Nordelo, que está no Brasil para agradecer aos comitês de solidariedade a Cuba pela sua libertação, que ocorreu no dia 17 de dezembro. Lá, quando chegou a Cuba, vindo da prisão dos Estados Unidos, depois de ter sido sentenciado a 2 prisões perpétuas e mais 15 anos. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos com esta edição especial do cafenapolitica.com.br, TV Cidade Livre de Brasília, em parceria com a Fundação Leonel Brizola do PDT. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Olá, o Café na Política, segundo bloco, nessa edição especial, em parceria com a Fundação Leonel Brizola e a TV Cidade Livre de Brasília. Então, Beto, você tem uma pergunta agora para o nosso entrevistado, o Gerardo Hernandes, um dos 5 heróis cubanos recentemente libertado da prisão nos Estados Unidos. Bom, dispensa falar da honra da TV Cidade Livre de entrevistar o Gerardo. É uma grande honra, um grande honor para nós outros.
porque sabemos que o tratamento midiático a esse episódio sempre foi aquele tratamento distorcido que sempre foi dado à Revolução Cubana. E aí a pergunta é, depois de tudo que vocês enfrentaram, resistiram, dentro da prisão, julgamentos, juízos manipulados, condenação sem provas, imprensa manipulada, distorcida. Os anos passaram, o mundo gira, a América Latina acorda, e enquanto vocês estavam presos, vem a Revolução Bolivariana, vem a CELAC, vem a Revolução Cidadana no Equador, vieram os governos populares, o analfabetismo foi eliminado na Venezuela, no Equador, na Bolívia, aí onde tem um processo de transformações, e a CELAC é um outro cenário. Então vocês saem da prisão e encontram um mundo em perspectiva. Claro que as ameaças não terminaram, as ameaças seguem, mas o mundo hoje oferece outras perspectivas de trabalho. Você que esteve preso e não pôde, lá dentro, não teve acesso pleno a essas informações, como é que você sente com esse cenário tão positivo, inclusive o do diálogo entre Cuba e Estados Unidos? Debo señalar que hace unos minutos mencionaba la necesidad que teníamos nosotros cuando estábamos en prisión de nutrirnos, de recibir aliento de algún lugar y de recibir esas fuerzas necesarias para nosotros resistir el día a día. Y precisamente uno de los lugares de donde nosotros recibimos ese aliento y esas fuerzas, y una de las cosas que más nos animó a lo largo de estos años fue haber podido vivir en prisión este nuevo despertar revolucionario en la región y haber podido vivir en prisión los triunfos de nuestros pueblos y cómo se iba avanzando en las luchas sociales en la región, al punto de que la región en esos años que nosotros estuvimos presos dio un cambio fundamental. Quería señalar que también para nosotros fue un motivo de aliento tremendo el haber podido de cierto modo vivir esos triunfos, ¿no? Efectivamente somos liberados en un contexto bastante diferente. Nuestro propio país ha cambiado mayormente para bien. Tenemos muchos retos todavía pendientes como región, como mundo. El planeta tiene muchos retos por delante. Estamos siendo testigos de los efectos del calentamiento global, por ejemplo, y si no se corrige el rumbo, las perspectivas que hay para el futuro no son nada halagadoras. Pero bueno, más centrados en nuestra región, las amenazas, como usted decía, no han desaparecido. Todos vimos con preocupación lo que ocurrió no hace mucho con Venezuela, esa lista en la que la incluyeron. Contradictoriamente sacan a Cuba de unas listas y meten a otros países en otras listas, porque es curioso, ¿no? Estados Unidos se abroga el derecho de colocar a los países que decide en sus listas. Y mencionábamos hace un rato, tienen a los terroristas en su propio territorio, no les ha aplicado la justicia todavía a personas como Luis Posada Carriles, pero sin embargo se creen en el derecho de poner a ciertos países en listas de terroristas, etc. Estamos en un mundo en el que los retos que se nos avecinan son importantes. En el caso específico de Cuba, se respiran aires diferentes en cuanto a las relaciones con los Estados Unidos. Nosotros asumimos con mucho optimismo ese proceso de acercamiento en las relaciones entre los dos países, pero optimismo no quiere decir ingenuidad, y sabemos que los retos son importantes, sabemos que existen poderosos intereses en ese país que verán este acercamiento no como una, digamos, como un acto de justicia después de más de 50 años de agresiones, sino como una vía para lograr lo que con esas agresiones no han podido por más de medio siglo. Hay poderosos intereses que querrán lograr sus objetivos que no pudieron con el bloqueo, etc.
y por lo tanto los revolucionarios cubanos, los revolucionarios latinoamericanos, los revolucionarios en el mundo, tenemos que mantenernos alertas. A nosotros nos sentimos muy optimistas, como les decía, en este proceso y muy confiados en que el pueblo cubano y sus dirigentes, nuestros dirigentes, sabrán, conducir al país a través de esta vía y que resultaremos victoriosos como hemos resultado con más de medio siglo de agresiones y opresiones. Debo señalar que esto que está ocurriendo es una reafirmación de que los cubanos, en nuestra revolución, siempre han estado del lado correcto de la historia. Nosotros estamos participando en este proceso de mejoramiento de relaciones con los Estados Unidos sin haber hecho dejación de ninguno de nuestros principios. Desde el año 1959 prácticamente Cuba está diciendo que estamos dispuestos a conversar con Estados Unidos siempre que sea sobre la base de respeto mutuo, de igual a igual y sobre la base de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, y eso es lo que está ocurriendo ahora. No hemos sido nosotros los que nos hemos apartado ni un milímetro de nuestros principios para participar en este proceso, ¿no? Y en tal sentido, como le decía, estamos muy optimistas de que se pueda llegar a un mejoramiento real de las relaciones, que dicho sea de paso, en este momento todavía se mantiene el bloqueo. Habrá que seguir luchando, incluso el día que se levante habrá que seguir luchando para que no se vuelva a poner. Estoy seguro que ustedes tienen información de cuántos elementos en los Estados Unidos están hoy precisamente tratando de pasar nuevas enmiendas, nuevas resoluciones para que no se elimine el bloqueo, etcétera. Ellos no van a desistir de sus propósitos de doblegar a la revolución cubana a través de presiones y a través de medidas. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir alertas e a luta há de continuar. Agora, Gerardo Hernandes, os Estados Unidos, com essa aproximação com Cuba, né, e louve-se o trabalho, né, de intercessão do Papa Francisco, eles desataram, né, com essa decisão de se aproximar, de fazer o degelo com Cuba, desataram uma espécie de dinâmica própria. É difícil impedir que isso prossiga e para de forma otimista, digamos assim. Tanto é que a decisão de tirar Cuba da lista de países terroristas teria de partir do Congresso americano. Ora, o Congresso americano é, na sua maioria, hoje dominado pelos republicanos, altamente anticastrista. Não obstante, o Congresso americano praticamente não quis saber dessa sua competência e transferiu praticamente ao presidente Obama, que finalmente decretou, quer dizer, tomou a decisão de tirar Cuba dos países, né, da lista dos países terroristas. Isso, a meu ver, eu não sei se eu estou com uma perspectiva errada, mas, a meu ver, não deixa de representar um grande progresso, porque a partir daí, com essa situação que o Beto se referiu há pouco, de que hoje a América Latina não é a América Latina que você deixou, né, quando foi lá para o seu trabalho lá junto a esse pessoal, aos terroristas. Por quê? Porque hoje você tem a CELAC, hoje você tem uma voz mais firme, né, dos presidentes progressistas. Hoje você tem uma realidade, né, que também dificilmente vai retroceder, porque como é que você vai, por exemplo, na Venezuela, né, que é outra também grande objeto dos Estados Unidos na sua campanha visando a derrubar governos ou a desestabilizar regimes. A Venezuela, por exemplo, como é que ela vai renunciar à sua luta contra o analfabetismo, né? Contra a alimentação do povo, né? Que hoje, contra a ocupação, quer dizer, o desemprego, que hoje está em torno de 5,4% na Venezuela. O mesmo ocorre na Argentina, o mesmo ocorre no Brasil. Quer dizer, uma dinâmica completamente diferente. Eu pergunto a você, você está otimista? Acha que eu tenho razão nessa perspectiva ou eu estou sendo ingênuo?
Yo me siento optimista, pero que me sienta optimista no quiere decir que no esté consciente de que nuestra batalla no está ganada todavía. Nuestra lucha no ha terminado. Y esos sectores que a lo largo de la historia se han opuesto al progreso de nuestros pueblos, no van a sentarse de brazos cruzados a decir, bueno, la región cambió, ya, fin de la historia. No. Todos conocemos los planes, algunos no públicos, otros no tan secretos, que se continúan desarrollando, y los recursos que se emplean, que se dedican a la subversión en nuestra región, a subvertir el orden y a obstaculizar cada proceso de nuestros países. Esos grandes intereses, de nuevo, no van a descansar, van a seguir tratando de obstaculizar. En el caso específico de Venezuela, la historia prácticamente se repite, y lo que está ocurriendo es lo que ocurría en Cuba en los primeros años, ¿no? Tratar de obstaculizar cada medida revolucionaria, cada medida en beneficio del pueblo, poner obstáculos para que no funcione, para que el pueblo sienta la presión, para tratar de asfixiar por hambre, por necesidades. El manual es el mismo, con algunos cambios más modernos para adaptarlo a las nuevas circunstancias, pero es lo mismo. Entonces, donde quiera que haya una lucha social, donde quiera que haya un movimiento revolucionario que tenga avances, ahí va a aparecer la mano negra, con sus recursos que los tienen, a tratar de revertir el cambio y a tratar de echar para atrás la historia. Es un reto que tenemos todos los revolucionarios, no solo de preservar los logros que hemos obtenido, sino de continuar la lucha también con mucho cuidado, sin ingenuidades y sin confiarnos, porque el enemigo no descansará, los revolucionarios no podemos descansar. Hay que estar atentos sempre. Exato. Uma pergunta. As ações de Cuba, a presença de Cuba no mundo, sempre foram ações integradas, planificadas. Eu vejo uma conexão entre a legítima defesa que a sua missão e a dos outros companheiros representou, é uma missão de legítima defesa, ela está perfeitamente conectada com a solidariedade e o trabalho que Cuba presta ao mundo quando cria uma escola latino-americana de medicina, quando manda médicos e professores para 70 países, e nesse momento tu deve estar informado como setores sociais amplos da sociedade brasileira são muito gratos e reconhecidos pela presença de médicos cubanos aqui. Mas eu alertava sempre, como podia debater, que para que os médicos cubanos possam andar pelo mundo, era fundamental a sua função, a função de legítima defesa, a função de todos os que lutaram na África, como René foi em África. Fernando, tu também? E Fernando também. Também, e Fernando também. Então, quer dizer, tudo faz parte de um mesmo processo integrado da Revolução Cubana. E nesse momento, se nós podemos, digamos, ter a presença de médicos brasileiros aqui, sobretudo nos setores mais necessitados da sociedade brasileira, e que nós entendemos com uma solidariedade, somos muito gratos a Cuba, isso se deve também ao trabalho de legítima defesa. Explique para nós essa conexão entre legítima defesa e os programas sociais amplos. Por exemplo, fabricação de vacinas, onde Brasil e Cuba atuam conjuntamente no Haití, por ejemplo. Sí, me gustaría aprovechar la oportunidad para hacer llegar un mensaje a los médicos cubanos que cumplen misión aquí en beneficio del pueblo brasileño, decirles que los admiramos en sentido general. Aliás, permita uma coisa que eu esqueci. Quando você estava preso, teve o furacão Katrina, sim, não? Sim. E Cuba ofereceu uma brigada de 1.200 médicos para os Estados Unidos. Vocês estavam presos, não? Sim, sim. E o governo, na época, recusou a ajuda cubana, a oferta cubana.
Es imposible, ¿no? Aquello no venía bien, ¿no? Con el mensaje que por más de 50 años se le está dando al pueblo norteamericano de que en Cuba todo el mundo es oprimido, de que todo el mundo se quiere ir de Cuba, de que en Cuba no se puede vivir, que es un infierno aquello. Entonces, de pronto, ¿cómo se le explica al pueblo americano que van a venir 500 médicos cubanos a servir allí en las zonas afectadas por el huracán? La decisión de Bush fue obviamente carente de toda lógica desde el punto de vista humano, pero si usted la analiza, era la normal para personas así, ¿no? Si yo le hemos dicho al pueblo americano por más de 50 años estas cosas sobre Cuba, no podemos permitir que vengan ahora 500 médicos cubanos a ayudarnos, porque eso estaría en contra de nuestro mensaje. Se descubriría la mentira. Entonces, pues, fue más fácil decir no queremos que vengan los médicos. Pero los médicos cubanos están en el mundo entero y el pueblo americano lo sabe. Cada día son más los estudiantes de Estados Unidos que se forman en Cuba para después ir a beneficiar las diferentes comunidades de los Estados Unidos, porque también muchas personas lo ignoran, pero hay muchísimas personas en Estados Unidos carentes de servicios médicos. Sí. Conozco, por ejemplo, el caso de una muchacha que se graduó de medicina en Cuba y está trabajando ahora en Nuevo México, en comunidades indígenas de Nuevo México que no tenían servicios médicos. Y se formó en Cuba, se graduó en Cuba. Y como eso hay muchas otras. Hay lugares en los Estados Unidos que el acceso médico es malísimo, y a pesar de que es un país con tantos recursos, ¿no? Pero bueno, decía que quería aprovechar para hacer llegar nuestro saludo en nombre de los 5 a todos los médicos internacionalistas cubanos que hoy cumplen servicio en distintos países del mundo, y en especial a los que están aquí en Brasil, expresarles nuestra admiración, nuestro respeto y nuestros deseos de éxitos, que sus misiones sean exitosas para que el pueblo de Brasil se pueda beneficiar de sus conocimientos. Nosotros, obviamente, existe esa relación que usted decía, porque si algún día el enemigo lograra sus propósitos de destruir a la revolución cubana, estaría también destruyendo nuestros sueños de solidaridad y estaría también destruyendo todo cuanto se ha logrado en términos de ayuda a otros pueblos, ¿no? Porque ¿cómo es posible sin una revolución hacer lo que se ha hecho en Cuba? ¿Cómo es posible sin una revolución tan humanista como esa, donde lo principal no sea el dinero, sino digamos el amor, ese deseo de ayudar a otras personas, que es lo que se ha inculcado a los cubanos por más de 50 años? Sería imposible. Todos esos logros en términos de solidaridad se echarían atrás, y lo primero que ocurriría sería, pienso que, poner fin a ese trabajo tan abnegado que realizan nuestros compatriotas, no solo médicos, sino también maestros, ingenieros, en todos los sectores. Sin una revolución como la nuestra, eso hubiera sido imposible. Y por eso nosotros, al defender la revolución cubana, pues estamos defendiendo esa obra solidaria también, de la que tantos pueblos se han beneficiado. Gerardo Hernández, dos heróis, dos 5 heróis cubanos, recentemente liberado das prisões nos Estados Unidos. O nosso entrevistado no Café na Política e TV Cidade Livre de Brasília, numa parceria com a Fundação Leonel Brizola, do PDT. Gerardo, nós nos estamos aproximando do final do programa e eu queria ouvir um pouquinho mais da sua experiência pessoal nas prisões lá dos Estados Unidos. Você é um diplomata, né? Graduado com alta distinção pela Universidade de Havana, e logo depois de ter se graduado... E é cartunista também. E cartunista também. Faz caricatura. Pois é. E logo de certa depois... maneira é periodista. Então, de certa maneira. Então, e logo depois da sua graduação como diplomata, você é convocado para a guerra lá em Angola, né? O senhor foi como soldado e tal, juntamente com um contingente que chegou a 300 mil cubanos, salvo engano, né? E essa decisão de Cuba de intervir na guerra angolana, que estava praticamente ganha pela
a África do Sul, né, o grande imperialismo internacional, acabou virando aquela situação e se tornou um país, na época, socialista, depois evoluiu para a situação que está hoje. Bom, depois você é convocado, quando chega dessa guerra, né, você é convocado, quer dizer, depois da vitória de Cuba, que foi histórica também, né, a presença internacional de Cuba, você é convocado para ir a essa missão altamente, você diz que é uma missão de defesa, mas ela foi altamente ousada e altamente arriscada, quer dizer, você tinha noção, né, dos riscos, inclusive de vida, que você estava correndo, né? Então eu pergunto a você, como é que você se sentia naquela solidão, né, você teve quantas prisões nos Estados Unidos? Primeramente estuvimos en la prisión federal de Miami, no prisión sino el centro de detenciones, es una prisión igual pero se establece cierta diferencia. Ahí están personas que han sido recientemente arrestadas y permanecen en ese lugar durante todo el tiempo que dure el proceso, si es que van a juicio o hasta que sean sentenciados. Estuvimos allí hasta el año 2002, desde el año 1998 hasta el año 2002, en que nos separan para diferentes prisiones. En mi caso me envían a la prisión de máxima seguridad de Lompoc, en California, cerca de Santa Bárbara, y ahí estuve por 2 años, hasta el año 2004. En ese año no cierran la prisión, pero la iban a convertir en una prisión de mediana seguridad y por lo tanto ya no me podían tener allí, me envían para una prisión también en California, Victorville, en el desierto de Mojave. Y ahí permanecí por espacio de 10 años hasta nuestra liberación. O sea, en total estuve en 3 prisiones y además de, bueno, en tránsito estuve en otros lugares, pero generalmente el tiempo transcurrió en 3 prisiones diferentes. Encontraste Marielitos ahí dentro de la prisión? Todo tipo de ¿Qué te dijo uno, Marielito? Eso fue una anécdota muy interesante porque ocurrió justo en los primeros días de nuestro arresto, cuando la prensa en Miami estaba a las 24 horas hablando mal de nosotros. Me duele decirlo, pero vimos en prisión muchos cubanos, no solo del Mariel, sino cubanos balseros también, cubanos que han salido en años recientes, digamos que beneficiándose de esa ley tan absurda, que es la ley de ajuste cubano, que le da el privilegio a los cubanos de llegar a Estados Unidos por cualquier vía, incluso con un pasaporte falso si quieren, y decir yo soy cubano y aquí me quedo, y en un año y un día le dan sus papeles. Eso es único en el mundo, pero así lo hacen con tal de utilizarlos con la propaganda anticubana. Allí vimos muchos de estos cubanos. Apesar do privilégio, depois estavam en prisión. Sí, porque ¿qué ocurre? Muchos van siguiendo el sueño americano, el supuesto sueño americano, y cuando llegan ahí y ven que el dinero no crece en árboles y que hay que trabajar duro, pues entonces toman un mal camino y algunos están pagando esa ingenuidad de haber creído que el sueño americano existe, la están pagando con largas sentencias, otros la han pagado con sus vidas, pero hay muchos que están cumpliendo largas sentencias en prisiones norteamericanas. Pero este caso que usted hacía referencia de un Marielito, en aquellos primeros días de nuestro arresto, cuando estábamos siendo demonizados por la prensa y se hablaba que habíamos ido a destruir a los Estados Unidos, etc., estábamos un día en dirección hacia la corte, todos encadenados, y en una fila noto a alguien que nos miraba con cara de peligro, ¿no? Una persona con aspecto de trastornado. Obviamente llevaba muchos años ya en prisión por su aspecto, y nos pregunta, ¿ustedes son los cubanos? Y le digo, sí. Y dice, no traicionen a la revolución, porque Fidel nunca los va a abandonar a ustedes. Y seguimos caminando porque no podíamos detenerlo. Los guardias decían, caminen, caminen. Y él seguía gritando, no traicionen a la revolución, porque Fidel nunca los va a abandonar a ustedes. Yo soy Marielito, yo soy cubano, pero no traicionen a la revolución, que Fidel nunca los va a abandonar. Y así ocurrió, así ocurrió. Para nosotros no fue nuestra única experiencia. En sentido general, la gran mayoría de los cubanos con los que compartimos ahí nos expresaron su respeto, nos dijeron, yo
No me fui de Cuba por ningún problema político, me fui de Cuba buscando beneficios económicos, pero respeto lo que ustedes hicieron. Incluso muchos nos decían, yo tengo familia en Cuba y admiro lo que ustedes hicieron porque estaban protegiendo a nuestras familias también. Esa fue la experiencia en general. Pero el caso con este Marielito fue la primera vez e para nosotros foi muito significativo. Então, nós queremos agradecer a presença ilustre do nosso Gerardo Hernández Nortelo, que é um dos cubanos liberados dos Estados Unidos, uns heróis lutadores antiterroristas nos Estados Unidos. A mim me gustaría, perdão, Por favor, eu vou lhe dar justamente a palavra final para que você se despeça dos nossos telespectadores e internautas também. Me gustaría enviar un saludo a todos los televidentes y donde quiera que haya una persona que se haya sumado a la lucha por la liberación de los 5, que haya escrito una carta, que haya contribuido de alguna manera a nuestra liberación, pues les expresamos nuestro sincero agradecimiento. Me gustaría expresar nuestra gratitud también a la Fundación Brizola, al PDT y en general al pueblo brasilero y al movimiento de solidaridad con Cuba por la solidaridad y el apoyo no solo a nuestro país, sino específicamente también al caso de los 5. Gracias de todo corazón en nombre de los 5 y de nuestros familiares. Hoy somos libres gracias precisamente al esfuerzo de todos ustedes y así que de todo corazón se lo agradecemos. E assim chegamos ao final desta entrevista exclusiva no Brasil com o nosso Gerardo Hernández Nortelo, um dos 5 heróis cubanos libertados recentemente da prisão nos Estados Unidos.